correcto. Como siempre pueden ir interrumpiendo para poder hacer más dinámico esto. Si tienen alguna duda, interrumpen, activan su micrófono, su micro, y podemos ir respondiendo algunas incógnitas que pudieran tener. ¿Ok, jóvenes? Entonces. Doc, disculpe. Dime. En la mañana hoy nos iba a indicar cómo hacer la mezcla del ácido cítrico. Todo eso vamos a hacer ahora. ¿Sí, Doc? Bueno, sí, vamos a hacer eso, sí. Esta clase de soluciones irrigantes son dos clases. Es porque ahorita, por ejemplo, son 116 de este tema solamente, de soluciones irrigantes. Pero no voy a poder terminar en una sola teoría, va a tener que ser doble, ¿ya? Ahora y la siguiente. Ahora vamos a hablar todo lo que es los desinfectantes, y la siguiente todo lo que son quelantes, o sea, el ácido cítrico. Pero una vez terminado la parte de desinfectantes, ahora vamos a mostrarles el video de unos tips de la utilización de las agujas de anestesia para irrigar, y no estén comprando los Navitips, porque los Navitips son caros. Han visto, cada Navitip está como 10 soles. Entonces, a comparación de una aguja de anestesia que está 20, 30 céntimos. Eso les voy a mostrar yo un video al final. ¿Ok? Y la mezcla del ácido cítrico también. ¿Listo, jóvenes? ¿Ok? ¿Qué son soluciones irrigantes, jóvenes? Cuando nosotros hablamos de soluciones irrigantes, tenemos que retroceder a lo que hemos hablado la semana pasada con respecto a la preparación químico-mecánica. Sí, pues la preparación químico-mecánica no solamente va a limitarse al uso de las limas manuales, que ya lo conocen, sino que tiene que estar el conducto siempre húmedo. Nunca se debe de trabajar las limas dentro del conducto o instrumentar, si se quiere, en un conducto seco, jamás. Siempre tiene que estar lubricado. ¿Con qué? Con lo que vamos a estudiar ahora. Ya, por ejemplo, acá tenemos toda la complejidad de la anatomía interna de los conductos radiculares. Ya les ha quedado claro a ustedes, y hemos hecho la nomenclatura de Pucci y Reich cuando estudiamos la anatomía interna de los conductos radiculares. Hay otra clasificación que lo da Bertucci, también de la anatomía interna, que lo vamos a ver ya el próximo semestre, en Endodoncia 2. Pero ahora nada más pongan en su cabeza, en este momento, pongan en su imaginación toda esta complejidad del sistema de conductos radiculares. Digamos, si yo quiero mencionar, por mencionar nomás, la nomenclatura de Pucci y Reich, estamos hablando pues de ¿qué? De un conducto principal, de un conducto colateral, de un conducto recurrente, de un conducto lateral, de un conducto secundario, de los conductos accesorios, de los delta, y también del conducto, del interconducto también, que está entrelazado entre el conducto principal, o que comunica, si se quiere, el conducto principal con el conducto colateral. ¿Cómo yo voy a pretender introducir una lima, les decía a mis alumnos en la mañana, a este nivel, una lima, y doblar para poder retirar? Porque todo este complejo de anatomía interna vamos a tener que desinfectarlo y retirarlo. No puede quedar, por ejemplo, acá un poco de sangre, porque acá se van a anidar las bacterias. ¿Ok? Un momentito, ya, denme un segundo. Acá están atendiendo a un niño. Ya, entonces les decía cómo retirar, ¿no? Cómo retirar todo este contenido
con una lima manual no se puede, es imposible, ¿ya? Y bueno, pues se han hecho estudios desde el siglo pasado, todavía, mire, ya va a cumplir 100 años estos estudios de Walter Hess, de toda la complejidad que tiene la anatomía interna, sobre todo en molares. Pero eso no quiere decir que en dientes anteriores que estamos trabajando este semestre podamos salvarnos de esa complejidad anatómica. No, sí va a existir. Los delta apicales, que está en la porción, en el tercio apical, se encuentra en su mayoría de veces en un incisivo lateral superior, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes hacen los cortes y los estudios, siempre mencionan molares, porque es obvio que las molares tienen su mayor complejidad, pero eso, repito, no hace de que los dientes anteriores no tengan también esa complejidad, ¿ok? Y hay estudios de esto. Estudios de los tejidos, de los debris y la acumulación, según una alta resolución de una tomografía computarizada, han mostrado que el 35% del área de la pieza que queda sin instrumentar. Hay un 35% de área de una pieza dentaria que no se puede instrumentar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra preparación químico-mecánica de ese 35%? Con las soluciones irrigantes. Con nuestras soluciones irrigantes. Y no solamente es irrigar y aspirar, sino que es activar de manera ultrasónica esa solución irrigante. ¿Y con qué se hace la activación ultrasónica? Con un ultrasonido, o con activadores ultrasónicos, o también con activadores sónicos, que lo vamos a ver ya en su momento. ¿Qué función tiene esa activación? Formar o crear un arremolinamiento, que haya un remolino dentro del conducto de la solución irrigante para que pueda eliminar esos debris o esos detritos que pueda quedar, y la formación del smear layer. ¿Ok? Entonces, que quede claro eso, jóvenes, por favor. Estoy siendo bastante conciso con eso porque quiero que lo entiendan, porque esta parte ya no lo repito en endodoncia 2. En endodoncia 2 ya nos vamos con técnicas más complejas, con técnicas de preparación más complejas. Ya no se repite esto del uso de las soluciones irrigantes. Por eso es que lo he repartido ya en 2 clases esto, porque en una sola clase no se podría terminar todo este tema de soluciones irrigantes porque es amplio, es muy amplio. ¿Okay? Entonces, estos estudios pues nos mencionan que hay un 35% que queda sin instrumentar, ¿ya? 34, 35 lo mismo, ¿no? Los mismos estudios, ¿no? De la pieza que queda sin instrumentar. ¿Y cómo elimino esto? Con las soluciones irrigantes, por medio de los medios físicos y los medios químicos. Químicos es las soluciones que vamos a ver ahora, y físicos es el acto de irrigar y aspirar, y la activación ultrasónica también. Y para realizar la activación ultrasónica requiero de un equipo de ultrasonido. ¿Ok? Por eso el equipo de ultrasonido ya es una indumentaria o un equipamiento básico ya del consultorio. Totalmente básico. Ya en realidad es como tener una lámpara de LED, pues, para fotocurar las resinas. Eso les decía. Ya no puede dejar de haber en un consultorio un aparato ultrasónico. Antes eran costos muy elevados, en la actualidad hay costos muy accesibles para ya tener un aparato como este. Vamos a ir viendo cómo es su utilización. ¿Ok? Continuamos. Entonces, para ya ingresar de lleno a estos temas de suma importancia, debemos de conocer algunos conceptos, ¿no? Algunos conceptos y algunas definiciones de términos que vamos a tocarlo con mucha continuidad. Por ejemplo, ¿qué es un irrigante, no? El irrigante no es otra cosa que una solución desinfectante empleada dentro del conducto radicular para desbridar restos orgánicos y eliminar los microorganismos presentes. ¿Okay? Desbridar quiere decir disolver, si se quiere, ¿no? O retirar.
restos orgánicos y eliminar los microorganismos presentes. Eso es un concepto elemental de lo que es un irrigante. Y luego pues tenemos que conocer qué es el biofilm. El biofilm no es otra cosa que el cúmulo de microorganismos formando una estructura organizada embebida en una matriz extracelular que les hace muy resistente a su eliminación. ¿Cómo eliminaré yo, por ejemplo, este biofilm? Precisamente utilizando los aparatos ultrasónicos. Hay unos insertos especiales que se van a introducir dentro del conducto cuando está la solución irrigante dentro, y voy a activarlos. ¿Y qué va a ocurrir? Va a haber un arremolinamiento, una turbulencia dentro del conducto. El tema del ultrasonido lo han usado en algún momento y han llevado a periodoncia, ¿no? A ver, no vaya a estar hablando en vacío. Sí, doctor. Sí, saben a lo que me estoy refiriendo. ¿Han hecho profilaxis ustedes con ultrasonido? Sí, doctor. Ya, correcto. Doctor, pero no todos, algunos compañeros, pero no todos en realidad. Ya, ¿por qué no todos? ¿Porque no llevaron el equipo o porque no había en la universidad? No teníamos equipo, han hecho los que trajeron sus equipos, algunos. ¿Quién no conoce? A ver, dígame. Bueno, personalmente yo no trabajé todavía con No han trabajado. Y como tú, hay algunos compañeros que no han trabajado. Así es, doctor. Ya, perfecto. Como quiera, esto yo voy a ampliar, sí, en endodoncia 2. Sí voy a ampliar. Porque va a haber en endodoncia 2 hay una clase de el uso de los ultrasonidos en endodoncia. Porque para hacer acceso cameral en molares no solamente es como han hecho ahora en anteriores. Se requiere de insertos ultrasónicos. ¿Ya? Ustedes saben que el ultrasonido no gira en revoluciones por minuto. O sea, no es como la turbina de alta velocidad. ¿Ya? Eso es lo que va a realizar el ultrasonido, va a ser una turbulencia, un arremolinamiento dentro del conducto, con unos insertos específicos. ¿Y qué va a ocurrir con eso? Va a desintegrar la pared extracelular de las bacterias. Por eso que va a desintegrar este biofilm. Está totalmente organizado. El biofilm no es otra cosa, como quien dice, las bacterias organizadas. A eso se llama biofilm. Por eso dice, es una microestructura o microorganismos formando una estructura organizada, ¿no? Embebida en una matriz extracelular que les hace muy resistente a su eliminación. Por eso es que se debe de hacer la activación ultrasónica de las soluciones irrigantes. Entonces, también debemos de considerar este término que ya lo han visto en operatoria. En operatoria yo sé que han hablado del smear laying. No es otra cosa que el barrillo dentinario. Es una combinación de la dentina desprendida de las paredes dentinarias durante la instrumentación, restos de tejido pulpares y de bacterias. A este smear layer le dan, en realidad se le denomina como un componente inorgánico a este smear layer. En antes, cuando yo hacía la demostración para mis alumnos en la mañana de la preparación biomecánica, ustedes observaban que salía el smear layer, ¿no? Yo iba limpiando con la gasa, iba preparando, irrigando, ¿okay? Entonces, de manera constante se va a formar este smear layer. Entonces, nosotros debemos de disolver el componente orgánico y eliminar este smear layer. ¿Con qué solución irrigante? Vamos a ir dilucidando. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor. Ok, continuamos. ¿Ya? Y también es importante conocer los objetivos de estos irrigantes, ¿no? Entonces, hay postulados de muchos investigadores, autores de libro, que han dado una serie de postulados, cada uno de ellos, ¿no? Y entonces, acá, por ejemplo, Romaní, en 2005, ¿qué dijo con el objetivo de los irrigantes? Dice, ¿no? Es neutralizar, diluir sustancias o ambos.
¿Qué quiere decir neutralizar? ¿Qué entienden por esa palabrita? De Parar, neutralizar. detener. Ustedes ya conocen el pH de toda sustancia, o el potencial hídrico, ¿no? De eso se habla de los ácidos y de los básicos o alcalinos, que va del 1 al 14. Entonces, cuando es 1, ¿es ácido o es básico? Ácido. Muy ácido, muy ácido. Por decir, si yo les pregunto, ¿cuál es el pH crítico del esmalte? ¿Qué quiere decir pH crítico? pH crítico quiere decir que en ese pH va a comenzar a disolverse o a desintegrarse los cristales de hidroxiapatita. El pH crítico del esmalte, por ejemplo, es 4.4. Si ustedes llegan a ese punto, se va a ir desintegrando el esmalte. Y si es que se desintegra el esmalte, que es la estructura más dura del organismo, ¿ustedes creen que la dentina no se va a diluir con mayor facilidad? Por supuesto que sí. Entonces, normalmente, ¿cuál es el pH de la saliva? ¿Cuál es el pH de la sangre? Eso es en básicas, jóvenes, ¿eh? A ver, uno, que salga al grupo. 6.8, doctor. 7. Exacto. De la saliva. Sí, 6.4, 6, depende el momento en que tú tomes. Es diferente el pH de la saliva cuando uno despierta que cuando uno está en el día. Pero no debiera de bajar ese pH debajo de 4.4. Ese es un pH crítico. ¿Y en qué momentos podría bajar ese pH? Ya saliendo un poquito del tema. ¿En qué casos podría bajar ese pH? Cuando tienes una infección generalizada, doctor. Puede ser, sí, de manera sistémica, pero de manera local ocurre en los pacientes que son, pues, que tienen la famosa anorexia, ¿no? Cuando uno arroja, no sé, ¿quién no ha arrojado? Todos hemos arrojado por múltiples, o hemos vomitado, si se quiere. La bulimia. Pues exactamente, bulimia también, ¿no? Y la anorexia, ¿no? Por múltiples ocasiones hemos vomitado, por un problema infeccioso, por una juerga que hayamos tenido, al día siguiente uno vomita. ¿No han sentido que el esmalte queda medio áspero? Sí, doctor. Por supuesto que sí. ¿Y eso qué quiere decir? Que ha venido el ácido clorhídrico del estómago, se ha venido a la boca. Y ahí es donde el pH va a bajar. Yo puedo detectar a pacientes de inmediato que tienen problema de bulimia y de anorexia. Toda la cara palatina de los dientes, anteriores en este caso, está totalmente desgastado. Yo he diagnosticado ese problema muchas veces. Y en el desarrollo de nuestro ejercicio profesional, obviamente esos pacientes requieren de un apoyo psicológico, ¿no? A veces hasta psiquiátrico. Ya, sobre todo esto se da en el sexo femenino, que no quieren engordar, van, comen bien, como creen de que la comida les está engordando, van al baño, se introducen el dedo y arrojan y vomitan. Entonces, eso es un problema ya psicológico. Entonces, a lo que yo iba es que el pH va a llegar a tal que va a bajar debajo de 5. 4.4 ya van a tener problemas con el esmalte del diente. Ya, entonces, nosotros decimos que del 1 al 7 es ácido. El 7 es neutro. Y del 7 para 14 es básico o alcalino. Ya, básico o alcalino. Entonces, ¿en qué ambiente van a vivir las bacterias? ¿En un ambiente ácido o básico o alcalino? Ácido, doctor.
Por supuesto, las bacterias van a vivir en un ambiente ácido. Si usted le coloca una solución que es totalmente alcalino, van a neutralizar ese ambiente. Por eso es que se llama neutralizar, diluir sustancias suaves. ¿Qué quiere decir neutralizar? Es ponerle en un pH de 7. Si esa bacteria está viviendo en un ambiente de un pH de 2, 3, le pones a 7, las vas a eliminar, las vas a matar, en pocas palabras. Entonces a eso se refiere esto, neutralizar, llegar a un pH de 7 o más. Ya adelantándoles un poquito, por ejemplo, el pH del hipoclorito, que es el gold estándar ahorita de las soluciones irrigantes, es de 12.4, bastante alcalino. Entonces yo irrigo con eso y las bacterias pues van a ser destruidas de primera intención. Después es diluir sustancias o ambos, ¿no? Reducir, ¿quedó claro esto, no? Yo creo que sí. Reducir el número de microorganismos, obviamente. Acondicionamiento tisular con fines quirúrgicos. Humedecimiento de los remanentes tisulares. Cuando hablamos de tisulares quiere decir los tejidos, ¿no? Humectación del diente. Siempre tiene que estar el diente humectado. Nunca yo puedo irrigar en un conducto seco. Perdón, nunca puedo instrumentar o introducir una lima en un conducto seco. Siempre tiene que estar humectado. Facilitar la instrumentación mecánica, obviamente, han visto. Antes, cuando irrigaba, se me facilita hacer mi preparación o mi instrumentación cuando el conducto está húmedo. O sea, eso estamos hablando de objetivos de los irrigantes. Va a facilitar esa instrumentación. Emulsión solubilizarían y remoción de partículas. Ampliar el área de limpieza y desinfección. Mejorar el contacto y acción farmacológica de los medicamentos locales. ¿Qué quiere decir los medicamentos locales? O sea, el medicamento intraconducto. Nosotros cuando estamos frente a un absceso apical crónico con fístula, generalmente lo vamos a hacer en 2 citas. En casos de necrosis pulpar, generalmente no se trabaja en una sola cita. Debiéramos de trabajar en 2 citas. ¿Qué hacer con ese conducto de cita a cita? Hay que dejar con un medicamento intraconducto. El gol estándar actualmente es el hidróxido de calcio, que vamos a verlo en su momento. ¿Ok? Por eso dice, el objetivo de los irrigantes también es mejorar el contacto y acción farmacológica de los medicamentos locales, o sea, del medicamento intraconducto. ¿Ok? En la actualidad, dice, no existe ningún irrigante en actuar tanto de manera orgánica como inorgánica. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no hay un irrigante ideal actualmente. ¿Ya? Dice Shang en 2010, dijo, ¿no? En la actualidad no existe ningún irrigante en actuar tanto de manera orgánica como de manera inorgánica. No existe eso. Y eso lo vamos a repetir al final. Sender hizo un postulado y dio unas características ideales que debe de cumplir un irrigante del 2006. Y esto es muy conocido, y siempre pregunto esto. Características ideales que debe de cumplir un irrigante según Sender. Que tengan un amplio espectro y alta eficiencia contra los microorganismos anaerobios y facultativos. Disolver los tejidos orgánicos, ya sea pulpa total o necróticos remanentes. Inactivar las endotoxinas. Prevenir la formación del smear layer durante la instrumentación, o disolverla una vez formada. Baja tensión superficial. Este término es de suma importancia. Cuanto más baja es la tensión superficial en el líquido, quiere decir que va a penetrar con mayor facilidad. Cuanto más alta es la tensión superficial, quiere decir que no va a poder ingresar
A ver, se me al olvida. conducto o a los túbulos dentinarios, y ya estamos hablando ¿Por qué crees que se de me olvidó la el otro dentina. control de noche? Entonces, A por ver, me ejemplo, olvido. ¿cuál sería ¿Qué cosa un pasa? nido Pa, al que día tenga siguiente una me alta despierto. superficial? Por ejemplo, esos aceites de carro no tienen esa capacidad de poder penetrar. En cambio, la característica ideal de toda solución irrigante es que debe de tener una baja tensión superficial. En pocas palabras, tiene que tener una alta capacidad de penetrabilidad dentro del conducto. Sobre todo, debe de ingresar a los túbulos dentinarios. ¿Okay? Dice, escasa toxicidad para los tejidos perirradiculares vitales. Lubricar las paredes del conducto. Dentro de un rato vamos a volver a esta diapositiva ya cuando entremos de lleno a las funciones del irrigante gol estándar, en este caso del hipoclorito. ¿Ya? ¿Y cuál sería un irrigante endodóntico ideal? ¿Existe? No existe. En la actualidad no existe un solo irrigante, por eso que siempre debemos de combinar el hipoclorito con un quelante. Siempre hasta el momento, hoy 2023, no existe un solo irrigante ideal que tenga la función de desinfectar y de quelar, o sea, de quelante. No existe. Por eso dice, un irrigante ideal sería tener la capacidad de disolver un tejido orgánico, no provocar reacción alérgica, no pigmentar la dentina y ser lubricante. ¿Okay? En la actualidad no existe. Tenemos que hasta ahora siempre combinar. Con lejía también. Dice, en los objetivos de la irrigación continuamos: eliminar microorganismos por arrastre, disolver restos pulpares, eliminar barrillo dentinario, favorecer la medicación intraconducto, vehiculizar, solubilizar y remover el tejido necrótico y las partículas de dentina del interior del conducto radicular, prevenir el empaquetamiento de las virutas de dentina y tejido pulpar infectado en el tercio apical del conducto, humedecer y lubricar paredes dentinarias. Todos esos son los objetivos de un irrigante. Y luego debemos de eliminar la película de los conductos radiculares, preparación del conducto, movimientos de la aguja dentro de la irrigación, diseño de la aguja, reemplazo frecuente del irrigante y agitación del irrigante o la activación ultrasónica. ¿Okay? Y acá tenemos las famosas agujitas que se les ha pedido, que son las famosas NAVTICs, ¿no? Estas son de diferentes calibres. Siempre dice GA, ¿no? GA. O también G, pues son las medidas en Gauges, se llaman, ¿no? Gauges es la G. Entonces, estas tienen casi el calibre de las agujas de anestesia. El problema es que estas, para nuestra realidad, no podemos usar y descartar, para nuestra realidad. Los americanos lo usan esto y lo desechan. Esto, por ejemplo, son unas agujitas de la firma Ultra D, que es una compañía top en los Estados Unidos. Son productos americanos. Todo producto que ustedes vean de Ultra D es fino y es bueno, pero es caro. Entonces, en algunos casos yo he estado utilizando esto y los he estado autoclavando. Pero ahora, con los tips que hemos aprendido en los talleres que siempre participamos, puedo usar las agujas de anestesia, que lo vamos a ver al final de esta primera parte de estas soluciones irrigantes. Vamos a mostrar ese video. ¿Okay? Entonces se les ha pedido creo 3 tipos, ¿ya? Son los aspectos físicos de la irrigación. Dice, es el diámetro de la cánula de irrigación, que puede ser externo o interno, ¿ya? Cuanto menor el calibre, mayor va a ser la profundidad. Cuanto menor sea el calibre, obviamente cuando la agujita tiene un calibre muy pequeño, van a poder, si se quiere, irrigar y poder disparar, ya, para que puedan entender, con mayor profundidad. Si ustedes tienen, para que más o menos lo entiendan, una manguera de calibre grueso, la presión va a ser mayor con respecto a una manguera más estrecha.
¿Cuál va a penetrar más? ¿Una manguera gruesa o una manguera delgada? La delgada, doctor. La delgada, por supuesto. ¿Han visto esos camiones que van a regar los jardines? Y muy poco se ve eso acá, se ve bastante en Lima. El calibre de esas mangueras son gruesas y no tienen tanta capacidad de disparar en ese aspecto, o sea, de poder tener mayor distancia, llegar a mayor distancia con respecto a una manguera. Cuanto más estrecha sea la manguera, yo puedo pues regar a mayor distancia. Yo creo que me han entendido ahí, ¿no? ¿Okay? Y lo mismo ocurre acá. Cuanto menor sea el calibre, dice, cuanto menor es el calibre, mayor es la profundidad, y eso es lo que se quiere. ¿Okay? Esa es una de las razones por utilizar agujas de calibre muy pequeño. Una de las razones. Otra es, pues, en una aguja hipodérmica que es de 21G, en la que ustedes les vienen las jeringas de 5, esas hipodérmicas, yo no voy a irrigar, no pretendo irrigar con eso. Si la entrada del conducto es estrecho, ¿ustedes creen que va a ingresar mi cánula de mi aguja hipodérmica dentro del conducto con una aguja de 21G? No va a ingresar. No va a ingresar. Entonces, por esas razones y por esos motivos es que yo tengo que utilizar una aguja de bajo calibre, incluso ultradensa acá para cada conducto. Ellos son tan exquisitos que para el conducto de un canino debo de utilizar una de 28 de tantos milímetros. Para un conducto mesio-vestibular de una primera molar superior debo de utilizar una 30 GA, son los más delgaditos. Esto es inversamente proporcional. Cuanto más GA sea, el calibre es más pequeño. Por ejemplo, de 21G el calibre es grueso. Acá estamos hablando de ¿cuánto? Mira, de 29, de 30. Hay agujas hipodérmicas que se les ha pedido en algún momento de 25G, que ya no lo vuelvo a pedir porque hay dificultad en la irrigación, porque no ingresa, son muy gruesos. Podría haber sido agujas de 27G, lo comentaban mis alumnos en la mañana, pero no, sí existe, pero no lo comercializan con mucha frecuencia. Es por eso que este semestre ya lo estoy solicitando, estas agujitas que son las famosas Navitips, que los puedo reemplazar con los otros, sí. ¿Ok? Y la presión de la irrigación, ¿ve? Ya estamos hablando de aspectos físicos de la irrigación. Químicos y físicos ya estamos hablando. La semana pasada hemos hablado de las técnicas en sí, o sea, de los medios mecánicos. En cambio ahora es la presión de irrigación, dice, es la presión ejercida en el émbolo de la jeringa y que se transmite a la cápsula. Depende de la capacidad de la jeringa. Dice jeringa de 1, 3, 5, 20, 10, hasta 20 ml, pero se les ha pedido de 5. No me lleven de 3, por favor. Menos de 10, menos de 20. Se les está pidiendo jeringas de 5. Eso voy a revisar, no lo voy a aceptar de 3. Menos la hipodérmica, que es de 1. ¿Ya? Entonces, generalmente utilizamos y acostúmbrense ya desde ahora a utilizar las jeringas de 5. Ahí está, ¿ven? Son las puntas, algunas flexidaria, es todo un mundo esto de las agujitas, pero con las agujas de anestesia estamos perfectos. ¿Por qué no usar las agujas de anestesia de manera directa? ¿Por qué? Porque yo coloco en una jeringa yo coloco, en una jeringa estas, coloco la aguja de la anestesia y va a enroscar, sí, pero se va a chorrear, va a escapar la solución irrigante. ¿Se imaginan? Yo estoy irrigando y le va a chorrear el hipoclorito, la lejía en toda la ropa del paciente, o le puede caer en la cavidad oral. De ninguna manera. Ustedes tienen que cerciorarse que esa aguja, cuando yo irrigo, no debe de chorrear nada, no debe de escapar nada de solución irrigante. ¿Ok?
¿Me están siguiendo, jóvenes? ¿Están ahí o se han ido? ¿O están viendo su novela? Estamos presentes. Bien, bueno, está ahí, por ejemplo, Macha, Yesenia, se fue. Está, por ejemplo, Izarra. Sí, doctora. Está, por ejemplo, Gamboa, López. Sí, doctora, aquí estoy. Ya. Atentos, jóvenes, esta parte es de suma importancia y esto es para poder cimentar ya su endodoncia 2 y su clínica 2. ¿Cómo van a utilizar sus soluciones irrigantes si no entienden esto? Si no lo están entendiendo, pregunten. ¿Ok? Jeringas de sí. ¿Ok? Continuamos. Y el espacio de Esto te reflujo, traigo, mira, a ver, ratito. es el espacio existente entre la cánula y la pared del conducto. Es el que va a retroceder para el reflujo. Pues. Ya a medida que voy irrigando, esa solución irrigante no va a quedar dentro del conducto, tiene que salir de manera de reflujo y también con el suctor endodóntico que se les ha pedido ya. Depende del calibre de la cánula y de su profundización en el conducto. ¿Okay? Por eso que hay 3. Ahora existen las cánulas estas de suctores endodónticos, tiene 3 medidas, las más delgaditas, medianas y gruesas, dependiendo del conducto que uno vaya a aspirar. Ese es el famoso reflujo. Incluso existen agujas con salida lateral. De esto hay muchos estudios, cuán efectivo es. Pero mejor utilicemos las jeringas o las agujas de salida apical, las normales, las que salen de la puntita, porque sí venden este tipo de agujas de salida lateral. Dice, reflujo, dice, es el retorno de la solución inyectada. ¿No? Está rico. Depende del calibre de la cánula, de la profundización en el conducto y de su espacio de reflujo, obviamente. Y ahí está, estas son las 3 medidas que les comentaba, estas son las famosas, los famosos suctores endodónticos. Esto no es descartable, esto lo pueden autoclavar. Lo que sí es descartable, antes les comentaba, son los suctores, de plástico, esos sí son descartables. O las cánulas, ¿no? Para suctores de plástico, pues, los convencionales. Eso sí lo pueden desechar, eso no pueden esterilizar. Esto sí lo pueden autoclavar, por eso viene de metal. ¿Okay? Continuamos, ¿ves? Acá es, por ejemplo, voy irrigando y aspirando. Irrigación y aspiración. Voy irrigando y voy aspirando. ¿Con qué? Con esto. Okay, ahí está, ¿ven? Voy irrigando, por ejemplo, acá está, no es una hipodérmica, no creo, aunque por su uso parece, pero no debe de usarse. Y voy aspirando con el suctor endodóntico. Irrigando, aspirando. ¿Cuál es la efectividad, dice, de la irrigación? Calibre y penetración de la aguja, anatomía del conducto radicular y preparación biomecánica, frecuencia de la irrigación. Yo debo de irrigar con 2 ml cada vez que voy instrumentando, irrigando, aspirando. ¿Hasta dónde debe de ingresar la cánula? 3 milímetros antes de la longitud real de trabajo, aproximadamente. De 3 a 4. No debe de quedar a longitud de trabajo, por si acaso. No debe de quedar a longitud de trabajo. Digamos, si mi conducto tiene una longitud de trabajo, o mi pieza dentaria tiene una longitud de trabajo de 21 milímetros, yo debo de ingresar con la cánula. Por eso que vienen los Navitips, vienen unos topes, para yo poder introducir dentro del conducto 3 milímetros antes de la longitud real de trabajo. ¿Okay? Y ya vamos ingresando ya a las soluciones irrigantes, ¿no? La limpieza es una función de la irrigación y los irrigantes requieren de considerable tiempo y volumen para hacer su tarea. ¿Okay? Entonces acá vamos a clasificar las soluciones irrigantes, ¿ya? Tenemos los alcoholes, tenemos compuestos fenólicos, sales metales pesados, detergentes catiónicos,
peróxidos de hidrógeno, la oxigenada, gluconato de clorexidina y los famosos halogenados. Nos quedamos en este de los compuestos halogenados, que está el famoso perdón, ya el famoso hipoclorito de sodio, ¿no? Tenemos también yoduro de potasio iodado, que no es tan utilizado. Ahora, el gold estándar en la actualidad es el hipoclorito de sodio. También en algunos casos se utiliza la clorexidina, pero no es tan efectiva como el hipoclorito, por las razones que vamos a explicar ahora. El peróxido de hidrógeno o agua oxigenada en algunos momentos se puede utilizar. Los alcoholes sí se utiliza a veces como protocolo de irrigación al final para poder secar. ¿Okay? Compuestos fenólicos no lo he usado nunca, las sales metales pesadas tampoco, los detergentes catiónicos tampoco. ¿Okay? Entonces acá, por ejemplo, tenemos, ¿no?, este tipo de alcohol, ¿no? Este tipo de soluciones se utilizan en pequeñas cantidades como irrigantes finales para secar y eliminar restos de otros productos utilizados durante la irrigación debido a su baja tensión superficial. Ya les expliqué que consiste la baja tensión superficial. Este es un postulado de Suárez y Goldberg para que pase secar como irrigante final. Luego tenemos otros agentes de irrigación, asociaciones, otras soluciones, solución salina, también tenemos agua de hidróxido de calcio o la lechada de cal, le llaman soluciones anestésicas también, pero el gol estándar es, repito, el hipoclorito. ¿Okay? ¿Qué haces? Ahí está el famoso hipoclorito. ¿Cuáles son los beneficios del hipoclorito? Lubricante y blanqueador, destruye bacterias, hongos, esporas y virus. Elimina tejido vital, amplio efecto antibacteriano, tensión superficial baja. Ya les he explicado para qué, en qué nos beneficia esa tensión superficial baja. Vida media de almacenamiento prolongada y bajo costo, no es caro. Hasta en tiempos de pandemia subió un poco, pero no era pues un costo exorbitante, ¿no? Yo creo que ahora medio litro de hipoclorito lo encuentran, yo creo que en 5 soles, ¿no? 7 soles, no creo que esté más, pero es medio litro, pues, ¿no? Ahora, de quelante van a tener ustedes por 20 soles medio litro. ¿Se puede usar el EDTA? Sí se puede usar. No quiero adelantarme, eso vamos a ver ya la próxima semana, los quelantes, ¿no? Ahora estamos hablando de lo que es los desinfectantes. Una cosa son quelantes, otra cosa son los desinfectantes. Ahora estamos hablando de los desinfectantes, ahí está, de esta clasificación de las soluciones irrigantes, o sea, de los desinfectantes. Ahí está, dice. ¿Qué dice? Ojo con esto, por favor, escuchen. Dice, el hipoclorito de sodio es el compuesto halogenado más popular utilizado en endodoncia para la irrigación de los canales radiculares desde principios del siglo XX. Serper, el 2004. Su principal función es disolver. Su principal función es disolver restos de tejido pulpar. Esto es importante. Disolver restos de tejido. Esa es la función principal del hipoclorito. Es disolver componente orgánico. ¿Qué es el tejido pulpar? Es componente orgánico. Esa es la función principal del hipoclorito. Va a disolver. ¿Quiénes tienen esa capacidad si retrocedemos a esta clasificación? Ninguno de estos, solamente el hipoclorito. Solamente el hipoclorito tiene esa bondad de poder disolver el componente orgánico. Entonces, si tengo un producto barato, efectivo y al alcance, ¿por qué no lo utilizaría? Y eso no lo digo yo, lo dicen todos los estudios. Algunos dicen, doctor, pero yo utilizo clorexidina. Bueno, pues utiliza. Pero ¿te va a disolver? ¿Componente orgánico? No va a disolver. Una de las bondades de la clorexidina es la sustantividad. Ya lo vamos a ver, no quiero adelantar. Estamos en hipoclorito, ¿ya? Su principal función es disolver restos de tejido pulpar o restos orgánicos.
tóxicos, tanto vital como necrótico, como quiera son componentes orgánicos. Además de tratarse de un potente agente antibacteriano con alto poder citotóxico. Acá está el problema. Cuando ustedes van a extravasarse y van a llegar al tejido periodontal, ahí sí puede haber problemas, porque el hipoclorito es citotóxico. Es bueno para las bacterias, porque es citotóxico, pero es muy delicado si es que nosotros extravasamos al tejido periodontal. ¿Okay? Durante muchos años ha sido utilizado como irrigante para la desinfección y limpieza de los canales radiculares en el tratamiento endodóntico, siendo un agente efectivo contra un amplio espectro de microorganismos como gram positivos, gram negativos, hongos, esporas y virus, incluyendo el virus de inmunodeficiencia adquirida. Esto está en el libro que tienen ustedes, en el COE. En 1999. Comercialmente disponemos de concentraciones que varían del 3 al 5.25% con un pH en torno a 12. Hemos hablado hace un momento bastante de pH. Entonces, el pH del hipoclorito es 12, lo que hace que la solución sea tóxica y cáustica para los tejidos. Becky, en 1991. El elevado pH que presenta el hipoclorito, o sea, del 5.25%, lo convierte en un peligroso irritante para los tejidos periapicales. Ahí está, con gran efecto cáustico, por lo que se debe extremar la precaución en el momento de la irrigación de los conductos radiculares. Por eso es que debemos utilizar aislamiento absoluto, cánulas adecuadas, suctor endodóntico, porque sería desagradable que le llegue al paladar un poquito a la garganta de hipoclorito jóvenes. Me ocurrió hace como 8 o 10 años. Es muy desagradable. Que el paciente lo único que va a hacer es vomitar. No sé si lo han probado. Usted póngase con un poquito más en la lengua, y si lo tienen en la garganta, olvídense, jóvenes. Por eso dice, debe extremar la precaución en el momento de la irrigación de los conductos radiculares, ya que puede originar un daño severo en los tejidos periodontales y altamente nocivo. Serber, el 2004. El hipoclorito de sodio no tiene capacidad de eliminar el esmirleíto. Otro problemita, ¿no? ¿Cuál es la capacidad del hipoclorito? A ver, ¿quién está siguiéndome? Disolver. Y acuérdense de Fujimori, ya, del 5 de abril del 90, ya, disolver, ya, y de Pedro Castillo también creo, ¿no? Pero bueno, eso fue frustrado, ya. Disolver el componente orgánico, ¿ok? Pero el hipoclorito va a disolver, pero no lo va a remover, dice. El hipoclorito de sodio no tiene capacidad de eliminar el Smearleger. Por eso debe usarse en combinación con otras sustancias como el EDTA o un quelante, que tiene efectividad en la remoción de esto, cuando es utilizado al 17% durante 1 minuto. De eso vamos a hablar la próxima semana, de los quelantes. ¿Okay? Las propiedades del hipoclorito de sodio son baja tensión superficial. Ya hemos explicado en qué consiste que un producto o un líquido tenga esa baja tensión superficial. Neutraliza los productos tóxicos. Ya hemos explicado en qué consiste la neutralización de los productos tóxicos. Acción antimicrobiana. Lubrica el conducto, por lo tanto, favorece la instrumentación. pH alcalino en torno a 12, para serles más exacto es 12.4. Deshidratación y solubilización de las sustancias proteicas. Acción detergente. Miren todas las bondades. Puede haber libros de solamente hipoclorito. Artículos de investigación, infinidad de soluciones irrigantes y específicamente de hipoclorito. Ahora pasamos ya a lo que están pidiendo. Cuando ustedes compran la lejía, la concentración va a depender de la marca. Puede haber esta marca, puede ser esta marca, pero generalmente es entre 4 al 5.5%. A esos, ¿cómo también se le llama?
soda clorada doblemente concentrada. La lejía pura, repito, toma el nombre también de soda clorada doblemente concentrada. ¿Ok? Y si compran, pues, Clorox será 4%. La mayoría ha comprado Clorox, me parece. Sapolio de repente, lejía. Cómprense frascos muy pequeños, no de litro, porque lo van a desechar. O si no, guarden de medio litro. Yo creo que está bien, está bien. Yo compro esos frascos de medio litro, hasta de 250 me venden. En Macro he comprado una cantidad, ni sé la marca, por ahí lo tengo. Ahora les traigo un momento para que lo vean. Y porque no es bueno tener en cantidades abierto el hipoclorito, porque les va a durar, pues es barato, ¿ya? Entonces va de 4 a 5.5 la lejía pura. ¿Qué otro nombre toma? Soda clorada doblemente concentrada. Okay. Ya, y ahí está las soluciones de hipoclorito. Tenemos al 0.5% es la solución de Daki. Al 1% la solución de Milton. Siempre pregunto esto. El hipoclorito al 2.5% solución de Labarraqué. Y de 4 al 6%, del 4 al 6, hipoclorito al 4 al 6% solución de soda clorada doblemente concentrada. ¿Ya? ¿Y cuánto debo de utilizar siempre? 2 mililitros después del uso de cada lima. Ese es el protocolo. ¿Ok? Ahora, si yo compro un medio litro de esto, de lejía pura, ¿qué debo de hacer para obtener una solución de Labarraqué? Medio litro de agua destilada o suero fisiológico con medio litro de agua de hipoclorito, me va a salir un litro. ¿De qué concentración? Síganme, jóvenes, por favor. Si tengo al 5% la lejía pura y lo diluyo en una proporción de 1 a 1, 2.5. 2.5. Muy bien, jóvenes. Entonces ya voy a tener 1 litro de solución de Labarraqué. Y si lo mezclo ese medio litro con 1,5 litros o con 1 litro, obtendré aproximadamente ya la solución de Milton. Y si ya 2 litros de solución salina